Deja que Jesús te sane. En el año 2020, en los primeros meses, todas las personas se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que venir un virus que hizo que todos los negocios se cerraran, que muchas personas se enfermaran y que miles de personas murieran? Y las personas se preguntan, ¿por qué pasan estas cosas? Y pueden haber muchas respuestas a esta pregunta. Pero la verdad que cada vez que pasa algo en la vida de las personas, la pregunta es, ¿por qué a mí? Y bueno, yo me hice esa pregunta también, ¿por qué pasa esto? Pero las escuelas cerraron en Chicago también en los primeros meses del año 2020. Y eso me dio oportunidades para trabajar y enseñar la Biblia, la palabra de Dios, a un pequeño amigo de 6 años. Su nombre es Xavier. Y con Xavier pasé un par de meses enseñándole a leer, a escribir, hablando con él acerca de los números, leyendo palabras, aprendiendo a pronunciar las palabras, jugando. Y cada día iba a su casa y sus padres me pidieron ayuda, así que estuve trabajando con él por un par de meses. Pero antes de comenzar nuestras clases, porque las escuelas habían cerrado, siempre dedicábamos un tiempo para leer la Biblia y para conocer acerca de Dios como el Dios creador y para conocer acerca de Jesús como el que murió y resucitó. Y un día aprendimos una lección de la Biblia que se llamaba Un Domingo Feliz, el día en el que Jesús resucitó entre los muertos. Habíamos leído otro tipo de cuentos con Xavier, habíamos leído La gallina de los huevos de oro y otros más, fábulas que los niños leen. Pero nunca él me había preguntado lo que me preguntó ese día. Y él me dijo, ¿es esto real? Es decir, me dijo, Josué, ¿es cierto que Jesús resucitó? Y yo le dije, sí, Xavier, es cierto. Este niño de 6 años entendió la diferencia entre una fábula y una historia verdadera, la historia de Jesús. Y él dijo, cuando morimos, vemos a Dios. Él estaba pensando en un concepto que es muy difícil para muchas personas, el concepto de la eternidad. Xavier entendió que nosotros morimos y luego vamos delante de Dios. Y es justamente lo que dice la Biblia, que todos vamos a ir a un juicio delante de Dios. Y él creyó, él entendió que Jesús había resucitado. Pero unos meses después, Xavier tuvo un trágico accidente en su cabecita, en su cerebro. Él nació con una deformación en su cerebro que produjo un derrame de sangre. Y esa fue una noticia muy fuerte para sus padres, que son amigos muy cercanos míos. Me llamaron y yo salí corriendo para el hospital para ver cuál era su condición. Al día de hoy son 2 semanas y media que él ha estado luchando entre la vida y la muerte. Y sabemos y entendemos que Dios lo tiene en sus manos. Está respirando por medio de una máquina que le ayuda a respirar. Y él está ahí, inmóvil, esperando. Sus padres están ante la difícil decisión de seguir luchando o darse por vencidos. Y la pregunta que ellos se hicieron y todavía hoy se hacen es, ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo de 6 años que tenía tantas fuerzas? ¿Por qué a mi hijo que tenía tanta felicidad, que era tan inteligente? ¿Por qué ahora está en la cama tendido? Y aunque he tenido pocos progresos, los médicos no son optimistas, pero ellos siguen luchando y confiando en Dios. Ahora, a través de todo esto, hemos visto a toda la familia venir juntos, la familia de mis amigos, venir juntos y clamar a Dios y pedir por ayuda. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? Y entre lágrimas nos preguntamos, y yo también me pregunto, ¿por qué? Uno de tantos días que estábamos leyendo la Biblia, nos encontramos con un pasaje,
una historia de Jesús, una historia real, no una fábula, un cuento, pero una historia real de Jesús mismo, en Juan capítulo 9, donde Jesús dice lo siguiente. Dice Juan: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, o maestro, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y yo estaba leyendo este pasaje, estos versículos con los padres de Xavier. Yo les decía, miren lo que pasa aquí. La pregunta de los discípulos: un hombre nació ciego. Xavier nació también con un problema en su cerebro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y los discípulos están reflexionando por qué este hombre es ciego y está mendigando en el suelo cada día por comida o por dinero, porque no es capaz de valerse por sí mismo para proveerse en sus necesidades básicas. Y está otro niño tirado en el suelo, ahí, o en una cama, o enfermo, o discapacitado, o una persona que tuvo un accidente, y se preguntan, ¿por qué? Tanta enfermedad, ¿y por qué? O alguien muere y nos preguntamos, ¿por qué? Y los discípulos reflexionan y dicen, es por un pecado. Él hizo un pecado o sus padres cometieron un pecado. Pero la respuesta de Jesús es esta: ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, respondió Jesús. Esa es la respuesta: para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Es decir, Dios planeó en su soberanía, en la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas, para que este hombre, este niño, naciera ciego y se hiciera hombre, para que un día viniera Jesús y lo sanara. Y a través de esto no solamente él creyera, pero también muchos otros. Fue tanto el impacto de la sanidad de este hombre, porque Jesús lo sanó, que hoy nosotros estamos hablando de esto. Y ante las enfermedades, ante la muerte, y nos preguntamos por qué. Y la respuesta tiene que ser para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. Si hoy estás pasando por un momento difícil, si hoy estás pasando por enfermedad, o alguien en tu familia está sufriendo de enfermedad y angustia o dolor, la obra de Dios quiere hacerse evidente en tu vida o en la vida de esa persona que tú amas. Pero el versículo y los pasajes siguen y dice Jesús: mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús está diciendo que mientras Él está en la tierra, como Dios hecho hombre, Él va a hacer el trabajo para el cual fue enviado. Y el trabajo para el cual fue enviado es salvar al mundo, ser luz del mundo. La misión de Jesús no era sanar a un hombre ciego. Y la misión de Jesús hoy no es sanarte a ti de tu enfermedad o sanar a la enfermedad de esa persona a la que tú amas. La misión de Jesús es ser luz, dar vida eterna a los hombres que creen en Él. Pero mira lo que pasa después. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver veía. Fue un milagro. Un hombre que nació ciego obedeció el mandato de Jesús de ir a lavarse, y cuando se lavó, veía. Ahora, sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Ahí está Jesús sanando a este hombre que creyó, que obedeció a la voz de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿tú crees? ¿Tú obedeces a la voz de Jesús? No para sanar solamente una enfermedad, pero para vida eterna.
Porque la historia no termina aquí. Tristemente, muchos de los hombres religiosos de ese tiempo no solamente no creían que Jesús había sanado a este hombre ciego, pero también lo criticaban y querían atraparlo, querían encarcelarlo y querían matarlo por lo que había hecho. Estos hombres se llamaban fariseos y ellos estaban investigando si realmente esta era una trampa que Jesús había hecho o un engaño. Entonces llamaron a este hombre y le preguntaron, ¿eras tú ciego de nacimiento? Él les dijo, sí, yo era ciego de nacimiento y él me sanó. Pero no le creyeron, así que llamaron a los padres de este hombre. Y fueron a los padres y le dijeron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos que también nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Ahora los padres sabían que su hijo era ciego, sabían que Jesús lo había sanado, pero no querían confesar delante de estos hombres religiosos que Jesús lo había sanado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si ellos vieron el milagro que Jesús hizo en la vida de su hijo, ellos no confesaban que Jesús lo había sanado? Y la respuesta es porque ellos tenían temor. Tenían temor de los hombres. Dice el versículo 22 de Juan 9, sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga, el lugar donde se reúnen, a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Qué triste que los padres vieron un milagro en la vida de su hijo y ellos no pudieron reconocer que fue Jesús el que lo había sanado. Ellos no pudieron reconocer porque ellos no querían ser expulsados del lugar en el que se da honor a los hombres. Ellos no querían ser socialmente rechazados. Así que prefirieron tener el honor de los hombres, pero no tener el honor de Dios. Muchas veces las personas no deciden seguir a Jesús porque tienen temor de dejar lo que más aman. Tienen temor de dejar su comodidad, su pecado, su dinero, cualquier cosa a la que tú te estás abrazando, lo que tú estás agarrando con tus manos y no lo quieres dejar. Eso está evitando que vayas a Jesús. Y sus padres no quisieron confesar a Jesús delante de estos hombres. Sin embargo, este hombre ciego tuvo una actitud diferente. Él confesó delante de los hombres religiosos, dijo, este hombre me sanó y este hombre no es un pecador. Él no estaba seguro de quién era Jesús. No lo conocía totalmente, ni siquiera lo había visto. Porque cuando se lavó no tuvo la oportunidad de verlo, solamente de escuchar sus palabras. Entonces lo confesó delante de los hombres religiosos y ellos lo expulsaron. Y cuando la Biblia dice que lo expulsaron, significa que lo habían sacado, lo habían rechazado, lo habían hecho aparte de la sociedad. Incluso él tenía el peligro incluso de ser asesinado por estos hombres. Su vida estaba en riesgo solamente por confesar que Jesús lo había sanado. Entonces, ese milagro se podría convertir en una tragedia si este hombre confesaba que Jesús lo había sanado y luego ellos lo mataban. Pero no le importó. A él no solamente le interesaba poder ver con sus ojos de carne, pero ver con sus ojos espirituales, porque después él tuvo un encuentro con Jesús. Dice el versículo 35, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Lo que Jesús estaba diciendo es, ¿crees en el Mesías? ¿Crees en que Dios se hará hombre y vendrá al mundo? Y esta es la respuesta. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él, dijo el hombre que había sido ciego. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el que ha venido a salvar al mundo, el que te dio la vista, soy yo.
Y la respuesta del hombre que había sido ciego es: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Este hombre se inclinó delante de Jesús. Y sabemos que la Biblia dice: solamente adorarás al Señor tu Dios. Jesús estaba demostrando en ese momento que Él es Dios mismo. Solamente Jesús puede dar vista a los ciegos. Solamente Jesús puede sanar. Solamente Jesús puede dar vida eterna. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos poner nuestra fe en muchas cosas. Y no importa cuál es el tamaño de nuestra fe. Lo que importa es en quién ponemos nuestra fe. Y el único en el que la Biblia dice que debemos poner nuestra fe es Jesús mismo. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Esas fueron sus palabras. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Deja que Jesús le dé vista a tu espíritu. Deja que Él te permita ver al Padre. Solamente a través de Jesucristo tú puedes tener vida. Ven a Él hoy. Nadie más puede dar vista a los ciegos. Cree en Jesús. Y ese fue el mensaje de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Bueno, Xavier todavía está ahí en su camita y sus padres están sufriendo. Están en un momento en el que no saben qué hacer y son mis amigos, los amo con todo mi corazón. Muchas personas están orando por ellos, pero Dios tiene un propósito, muchos propósitos, y es no solamente sanar a Xavier, porque Dios puede sanar a Xavier, pero el propósito de Dios es dar vida eterna y que los hombres le conozcan y que le adoren como lo hizo este hombre que era ciego. Lo más importante no es que este hombre pudo ver con sus ojos de carne, sino que este hombre pudo ver con su corazón a Jesucristo. ¿Estás tú listo para confesar a Jesús como tu Salvador? Si tú quieres confesar a Jesús como tu Salvador, solamente tienes que creer y arrepentirte de tu pecado o de tus pecados. Todos somos pecadores. Yo quiero invitarte para que hoy te arrepientas de tu pecado, de tus pecados, y vengas a Jesús. ¿Por qué no oras al Señor ahora mismo? ¿Por qué no oras a Dios y le pides perdón por tu pecado? Y le dices: Padre, yo quiero ver. Así como Jesús dio vista al ciego, yo quiero que me des vista a mí. Órale así al Señor. Si estás en casa, ora de esta manera y dile: Dios, te pido que me des vista. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y creo que solamente Él me puede salvar. Lo recibo como mi Salvador y mi Señor. En tu nombre oro. Amén.